Gracias, ya estamos de regreso. Los saluda David Vicenteño a nombre de mi compañera Yuridia Sierra. Y le hemos estado informando a lo largo del día aquí en los diferentes espacios de Imagen Multicast los casos que se están detectando de rabia humana allá en Oaxaca. El gobierno de la entidad de hecho confirmó que se han detectado los primeros casos, 3 de rabia humana, por lo que se activó ya un protocolo de vigilancia epidemiológica con la finalidad de que estos primeros síntomas puedan ser detectados y no se salga de control esta situación. Estamos en la línea con Javier Tello, analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David, ¿qué tal? ¿Ante qué podemos estar en Oaxaca, Javier? Bueno, mira, estamos, según la información que se tiene hasta el momento, ante 3 lamentables casos de posible contagio de rabia, ¿no? Hasta donde sabemos son 3 menores de edad, lo cual es verdaderamente una tragedia porque, primero que nada hay que decir, la rabia en el ser humano tiene una mortalidad muy alta, de más del 99%. En toda la literatura médica en el mundo, no vas a encontrar más de 20 casos de personas que se hubieran salvado de rabia una vez que ésta tiene manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, no es ni por error un buen pronóstico. Ahora Claro. bien, lo que hay que investigar, evidentemente, es cuál fue el vector de la rabia. Normalmente siempre pensamos en los animales domésticos, pero hay que decir que los animales domésticos tienden normalmente a estar bien protegidos. Hay campañas de protección contra la rabia y en muchos lugares se tiene a los animales domésticos, a las mascotas, a los mamíferos, bien vacunados contra la rabia. El siguiente nivel son los animales que viven o sea, los animales de consumo que viven en las rancherías o que viven en las zonas rurales, y estos podrían ser un vector también importante. Sin embargo, no hay que descartar también a los animales salvajes, que son un vector muy importante en las áreas rurales. Estoy hablando de tejones, zorrillos, mapaches y murciélagos, los cuales a veces llegan a morder al ganado, llegan a morder a las personas sin que éstas se den cuenta y son un vector importante de rabia. Entonces, bueno, aquí pudieron haber sido varias cosas. No necesariamente hablamos también, y esto es muy importante que tu auditorio lo tenga en cuenta, de un ataque de un animal. A Ujú. veces lo que pudiera ser una lamida o un cariño de un animal que se encuentre infectado por rabia es suficiente para contagiarlo, ¿sí? Entonces es muy importante conocer cuál fue el vector transmisor de la rabia, si es posible, y las personas que hubieran tenido contacto tienen que ser atendidas a tiempo, con inmunoglobulina antirrábica y con la vacuna para la rabia para uso humano. Entre más pronto se atiendan, va a ser mejor el pronóstico. Si la rabia comienza a tener manifestaciones clínicas, lamentablemente es muy, pero muy difícil que los pacientes puedan sobrevivir. Sin importar el vector que nos estás explicando, el daño es el mismo para todos. Efectivamente, los mamíferos, la mayor parte de los mamíferos, todos transmiten la rabia, a excepción de los pequeños roedores. No hay una documentación clara de que las ratas, ¿cómo se llaman? Las ardillas, los conejos, las liebres transmitan la rabia. De ahí en Ujú. fuera, el resto de los mamíferos, desde los murciélagos, ¿cómo se llaman? Los perros, los gatos, los mapaches, todos estos animales pueden llegar a tener contacto. Y si un niño en el campo está acariciando a un animal, lo muerde, no le dice a sus papás porque le da miedo que lo vayan a regañar, o sencillamente lo lame y cree que son cariños, o es un animal de corral, ¿no? Ujú. Puede ser una vaca, puede ser cualquiera de estos, lo lame, etcétera. Estos pueden transmitir la rabia. Y evidentemente los que tenemos más a nuestro contacto, bueno, son nuestras mascotas, son los animales domésticos. Insisto, quiero pensar que ahí hay una buena labor de concientización y que la mayor parte de estos animales tienden a estar bien vacunados. Javier, ¿después es posible el contagio ya de humano a humano? No,
El contacto de humano a humano es casi imposible porque los pacientes inmediatamente están graves y entonces no hay un contacto directamente con las secreciones, etcétera. Los seres humanos presentan un caso de una encefalitis que es muy grave, que los paraliza, que los deja inconscientes en ese momento, que empiezan a tener convulsiones y es pero muy poco probable. Prácticamente es inexistente el contagio de humano a humano. Es importante ahorita que las autoridades de salud ahí en Oaxaca detecten cuál es el vector que lo originó entonces. Es muy importante identificarlo, sobre todo si hay algo que hacer al respecto, que fuera un animal que fuera identificable para en ese momento llevarlo a analizar o sacrificarlo y analizar el cerebro. Pero muchas ocasiones es irrastreable. Como te digo, puede ser un animal salvaje en el cual pues no vamos a poder seguirlo. Los murciélagos llegan y muerden al ganado o pueden morder a los animales o pueden morder a los seres humanos y rara vez se entera uno, ¿no? Entonces, a veces es muy complicado en las áreas rurales entender cuál fue el vector de contagio. Dos de los casos están detectados en una comunidad que se llama Palo de Lima y en San Lorenzo Texmelucan, en Oaxaca. La titular de salud, Ana Lilia Velasco, habla incluso de que son comunidades muy alejadas en condiciones muy pobres, que esta puede ser también una de las causas, Javier. Por supuesto, son comunidades que se encuentran prácticamente en la sierra y que, por eso te digo, no descarto cualquier animal, ¿no? Un mapache, un zorrillo, murciélagos, cualquiera que haya tenido esto. Ese es un primer problema. El segundo problema es que al estar tan alejadas, los niños o los pacientes, cualquiera, empiezan a presentar síntomas y no son atendidos a tiempo. Hasta que ya se encuentran graves es cuando se preocupan, más el tiempo de traslado a un lugar autorizado, ¿no? Esto hay que decirlo, bueno, pues es un drama que vive todas las comunidades alejadas del planeta, que es donde más casos de rabia humana se llegan a presentar precisamente por estas condiciones. Del momento en el que un virus ingresa a un cuerpo, ¿cuánto tiempo pasa para que se empiecen a presentar y cuáles son los primeros síntomas? El virus de la rabia ingresa, te digo, primero que nada, hay que entenderlo no necesariamente por un ataque. Ajá, ajá. La exposición directa a la saliva, el contacto de la piel con la saliva, puede hacer que el virus ingrese. Una vez que el virus ha ingresado al cuerpo humano, la incubación es de aproximadamente 3 a 10 días. En ese periodo puede comenzar a desarrollarse. Normalmente el virus comienza a presentar una sintomatología local, es decir, la herida, si es que existe, o la zona que fue infectada, sí llega a verse enrojecida, caliente, es algo muy raro, pero después el paciente comienza a presentar síntomas generales de una infección viral, es decir, comienza a presentar fiebre, mal estado general, falta de apetito, y los pacientes comienzan a presentar dolores, empiezan a presentar convulsiones, dolores en los músculos de cabeza y cuello que les impiden la deglución de la saliva y por eso comienzan a salivar demasiado, empiezan a convulsionar y a presentar, a arrojar espuma por la boca, y finalmente estas convulsiones llegan a generar una parálisis completa respiratoria, ¿no? Ya en los casos terminales. Y todo este proceso puede durar cerca de 48 horas de que se presentan los síntomas primarios. Algunos casos llegan a sobrevivir alrededor de 7 días. Es una enfermedad muy grave, una enfermedad que no tiene tratamiento y que lo único que puede hacerse es detenerla al contacto, a la identificación del vector, inmediatamente acudir al centro antirrábico, a las autoridades de salud, para que se les aplique la inmunoglobulina antirrábica y para que se les aplique la vacuna humana antirrábica. En las zonas urbanas, yo al menos así lo tengo más detectado, Javier, empiezan las campañas de vacunación con los animales de caza en las temporadas de verano, con el calor. Yo no sé si eso tenga algo que ver con esto. Aquí estamos No viendo que es otra temporada. necesariamente, lo hacen estas campañas que vemos móviles y que hay que decirlo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha mantenido bien. A este punto creo que un trabajo conjunto de la Secretaría de Salud Federal y de la Secretaría de Agricultura han realizado relativamente un muy buen trabajo en concientizar a la población. Las brigadas que aplican la vacuna de forma gratuita, podemos verlas en mi experiencia en el resto del año. Y mi recomendación para tu auditorio es que todos los animales domésticos, los mamíferos, perros, gatos, algunos
que tienen hurones. Este tipo de animales tienen que estar vacunados y tienen que acudir a su veterinario año con año. Perfecto. No es algo que nos tenga que preocupar en otras regiones del país. No, más bien nos tiene que mantener alerta a todos en todo momento, sobre todo, primero que nada en las áreas urbanas, sobre la gente que tiene más animales domésticos dentro de casa, pero por supuesto todos los que viven en las comunidades rurales, sea porque tienen animales de granja o porque están expuestos a animales silvestres. Todo mundo, la rabia es un problema de todo el mundo que lamentablemente cobra más vidas humanas en las áreas alejadas. Hay que mantenerse alerta todo el año. Muy bien. Pues Javier Tello, analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto. Muchas gracias por tu orientación. Un abrazo y que estén muy bien. Felicidades.